el cálculo también de la PTU, ¿se acuerdan? Dije, luego nos va a servir esto. Esta utilidad fiscal para PTU, ¿se acuerdan? Y lo único que no entraba para la PTU eran si había pérdidas de los ejercicios anteriores, eso no se incluía, y nada más, las pérdidas. Ahí eran ingresos, aquí eran ingresos, menos deducciones, menos las pérdidas. En cambio, en el otro nada más eran ingresos y las deducciones. Las pérdidas no se descontaban para este cálculo de la PTU. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar esa partecita. Eso ya lo vimos en el parcial pasado. Entonces, regresando a nuestra ley federal de trabajo, dice, si tú no estás de acuerdo, que es el derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón, se ajustará a las siguientes normas. Bueno, ¿qué pasa cuando te enteras que no va a haber reparto de utilidades? ¿Cómo va a ser que no va a haber? Y es ahí los estados financieros. Y pues ahí se arma el quintín y acusan a la empresa porque no es posible que no. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué pasa cuando no estás de acuerdo y vas a hacer pues, como una especie de denuncia para que revisen porque el patrón no tiene utilidades y todo muy bien y pues no hay razón para que no hubiera? El patrón, dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. La persona moral, el 30 de marzo, que presente su declaración anual. Más tardar, le dará a lo mucho el 10 de abril a los trabajadores, ya sea que lo pegue en pizarra o sea una comisión, porque ya ven que en las empresas luego se hace que comisión de higiene, comisión de no sé qué, comisión cultural, toque con lo que corresponda, y dará la declaración para que revisen, chequen, se den cuenta si hay o no hay utilidades. Entonces, tendrá ya los trabajadores, ya decidirán si están de acuerdo y si no, pues tendrán que ya hacer su denuncia ante la Secretaría de Trabajo. Dentro de los 30 días siguientes, es decir, a partir del día 11 de abril y hasta el 11 de mayo, el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa podrán formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue convenientes, la que tendrá la obligación de responder por escrito una vez que concluyan los procedimientos de fiscalización de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación. Es decir, ya le acusarán a la empresa si dedujeron cosas de más, aunque la verdad nunca he visto eso en la vida real. Pero bueno, aquí la Ley Federal del Trabajo te da la facilidad de que lo puedas hacer. Si lo haces o no, pues eso es otra historia. Y ya la Secretaría de Hacienda revisará, hará la auditoría pertinente y cuando haga un dictamen de hoy sí está bien, oye no está bien, empresa, corrígele porque te estás deduciendo de más, quítale esto, aquello. Entonces, dentro de los 30 días siguientes a la resolución, ya digo, la Secretaría de Hacienda, el patrón deberá cumplir con el pago del reparto. Pues suponte que el patrón te dio una declaración donde no hay utilidades o pérdidas y te dice no hay utilidades, los trabajadores lo checan. Imagínense, hacen el cálculo, se dan cuenta que está incorrecto, que están denunciando cosas que no, se quejan ante la autoridad revisa, le dice, oye, estos gastos que estás poniendo acá no son deducibles, quítalos, se genera una utilidad y entonces tiene un plazo de 60 días
para que pueda, 30 días para que pueda pagarles a sus trabajadores. Si el patrón se va ante el tribunal y pide la suspensión del reparto, pues entonces ya no se hará. Pero por lo pronto, lo puedes hacer, pues puedes impugnar, pelearte y te corresponde, pues, esto que ya habíamos leído, de cuando cómo se divide. Aquí está la división en el 123. Y aquí está a quienes les corresponde y a quienes no les corresponde la PTU. Dice, para determinar la PTU de cada trabajador se observarán las normas siguientes. Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en lugar visible. Que los trabajadores vean quién sí quién. El patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y de los demás elementos que disponga. Aquí está lo que decíamos, podemos sacar esos datos de los días trabajados y cuánto le pagaron, pues de la lista de asistencia y la lista. Esto ya lo trae su pluma. Si los representantes de los trabajadores y del patrón se ponen de acuerdo, pues el inspector decidirá quién sí. ¿Quiénes? Eso aplicaría pues para qué trabajadores entran en reparto y quiénes no. Pero prácticamente los únicos que no entran son los que tienen menos de 2 meses trabajando en la empresa. A partir de que tengas 3 meses trabajando, aunque sea poquito, porque ya vieron que de acuerdo a los días trabajados es un factor. Si tienes 3 meses, son 3 por 3, 90 días trabajados, pues ya te tocará, aunque sea un poquito, pero quienes no son necesarios, que empresas pueden no repartir utilidades. Las empresas nuevas, cuando durante tu primer año de funcionamiento, pues si te quedara utilidad, puedes no repartir tus utilidades. ¿Por qué? Porque es tu primer año, hiciste mucha inversión y pues vas a recuperar. Empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo. Si eres nueva, pero además es porque estás diseñando, un producto o un producto innovador, entonces serán durante estos 2 primeros años. Por ejemplo, puede ser, no sé, me imagino la empresa que habrá inventado los paneles solares, pues los 2 primeros años, si hubiera sido mexicana, no sé si fue o no, pero si hubiera sido mexicana, los 2 primeros años, no, aunque yo hubiera tenido utilidades, no habría reparto. Generalmente en el primer año de utilidad, en el primer año de funcionamiento no hay utilidades, porque hay mucha inversión. Pero si así fuera, pues primero en este caso, cuando es un producto nuevo, pues tendrás 2 años que estás exento del reparto de utilidades. Las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, si la empresa se dedica a la minería y durante el periodo en que van utilizando, a ver esta mina aquí descarbando, a ver hasta dónde sale el mineral, pues ese periodo puede ser 1 año, incluso 2, no tendrá que ser reparto de utilidades. Igual, segurísimo que si es exploración, pues todavía no ha vendido nada y no tiene ingresos, así que estará en pérdida. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con base en propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios, de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Como por ejemplo, los que trabajan en Teletón, pues CRIT, Centro de Rehabilitación Integral Teletón,
no reciben reparto de utilidades. Los que trabajan en la Cruz Roja, pues no reciben utilidades porque esas empresas o esas entidades, son empresas porque no tienen fines de lucro, pues no tienen utilidades. Todos los donativos se canalizan para obtener, pues, mobiliario, maquinaria, lo que requieran para poder dar su asistencia, y también lo canalizan para pagarle a los terapeutas, pagarle a las personas que trabajan. Así que normalmente este tipo de entidades sin fines de lucro pues no tienen utilidades que repartir. No hay utilidades. Si trabajas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas, no tampoco tendrás reparto de utilidades porque pues el Instituto Mexicano del Seguro Social no es con fines de lucro, así que no tiene utilidades. Y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y que te dé la Secretaría del Trabajo, como que te diga, bueno, tú está bien, tú como eres una empresa pequeñita, pues no repartes utilidades. Pero igual, en la real nunca he visto estas empresas. En estricto, todas las que tengan utilidades y tengan un año de vida de operaciones, le corresponde repartir. ¿Quiénes pueden recibir este reparto de utilidades? Los directores, administradores y gerentes no participan en el reparto de utilidades. Los demás trabajadores de confianza, eso sí, pero si el salario que percibe es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de su salario, pues no aplicaría. Es decir, si tienes sueldos altos, porque esto de sindicalizados pues aplica para algunas empresas, pero no todas hoy día tienen sindicatos. Entonces, si tienes un sueldo muy alto, pues es probable que no estés dentro del rango para que a veces, por ejemplo, a nosotros los contadores algunas veces no nos toca porque se supone que al ser trabajadores de confianza, que nuestros sueldos son más altos que los de los demás, pues muchas veces nosotros no nos incluyen. Irónicamente, recuerdo una ocasión, trabajaba en una empresa y nos tocaba hacer el cálculo para la empresa, pero pues nosotros los de contabilidad no estábamos dentro del reparto. Y sí, extraordinario, ¿no? De aquí, ¿cuál otro estaría? Es que estoy buscando donde dice lo de los 30 días. Ya que leí casi todo. No encuentro, dice que los que tienen un monto menor a 60 días no lo perciben, pero no. El monto de la PTU de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o cobro de créditos no podrá exceder de un mes de salario. Entonces, de los que se dediquen al cuidado de bienes y produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses. Entonces, si eres por ejemplo, un banco que se dedica al cobro de créditos y sus intereses, la PTU, que imagínense un banco cuánta actividad tiene, la PTU no puede ser mayor a un mes de salario. O sea, no puede recibir 10 millones de pesos de PTU. Si tu salario es de 40,000, lo más que vas a recibir son 40. Las madres trabajadoras durante los periodos prenatales y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo
durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Es decir, cuando te dan tu incapacidad, ya sea porque vas a tener a tu bebé o ya tuviste a tu bebé, o en el caso de personas que se lastiman, siempre y cuando sea riesgo de trabajo, porque si es enfermedad general o te lastimaste, te luxaste tu tobillo porque fuiste a jugar fútbol el sábado, pues en ese caso esa incapacidad no se toma en cuenta. Pero si fue porque bajando de las escaleras de la empresa estaba trapeando de limpieza y dejó mojado, te resbalaste y te caíste y te dieron 15 días de reposo, bueno, en ese caso, riesgo de trabajo, esos días de incapacidad sí se cuentan como que hayas ido a trabajar, al igual que en el caso de las mamás, de las que todavía no han tenido su bebé, que les dan incapacidad, creo que es un mes y medio antes, un mes y medio después, se considerará que la trabajadora pues fue a trabajar, así que esos días serán contabilizados dentro de sus días laborales. ¿Okay? En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión que se hace en algunas empresas adoptará las medidas que juste conveniente para su situación. ¿Por qué en el caso de la industria de la construcción? Porque en ese caso hay personal que rota mucho. Es decir, un mes tienes a unos trabajadores, otro mes tienes otro. Los trabajadores que hacen, no sé, el acabado del aluminio, pues entran al final y solo trabajan 2 meses. Y los que trabajan desde que ponen el cimiento hasta que ponen el techo, pues trabajan más, ¿no? Entonces hay días determinados de acuerdo a los días trabajados y, como les decía, normalmente los que tienen unos 60 días no aplican, pero en el caso de la construcción, pues es igualmente importante que tenga el techo o que tenga ventanas la casa, ¿no? Entonces se puede considerar a ellos, pues, si se les otorgue, pues con base en los días y su sueldo, entonces ya se determinará. Los trabajadores del hogar no tienen reparto de utilidades. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a la PTU cuando hayan trabajado hasta los 60 días durante el año por mes. Entonces, ya encontré dónde lo dice. Y el monto de la PTU tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador en medio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable. O te dan 3 meses o lo que el promedio de los últimos 3 repartos que tengan. En el caso de nuestro ejercicio, lo más que te pueden dar de PTU serían 10, 20, 30. Esta persona, por ejemplo, $31,500. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a haber empresas que el año pasado, 2020, hubieron empresas que quebraron, que tuvieron que cerrar, pero hubieron otras que pues se fueron a la alza. Todos los que vendían jabón, detergentes, gel, alcohol, los desinfectantes de cualquier tipo, desde el líquido, pañito ese, digo, en la cosita de hule donde pasas y pones tus pies, es un desinfectante, hasta el que se ponía en una bomba para como fumigar. Esto, a todos ellos pues les fue muy bien. A los que vendían oxígeno, a los que venden oxígeno como Infra, que vende los tubos, los tanques de oxígeno, pues a ellos les fue muy bien porque vendieron un montón. Todos los que vendían la cosa que se sirve, el oxímetro, ¿no? Para medirte la oxigenación de la sangre,
todos los que venden productos para los hospitales, pues vendieron un montón tuvieron un montón de utilidades. Unas empresas cerraron, pero todo ese dinero que no usaste, que no pudiste utilizar para comprar cosas, pues probablemente lo usaste para comprar más alcohol, más jabón, ese oxímetro que antes no tenía, hoy todo el mundo lo tiene. Bueno, todo ese dinero canalizado en esas empresas, pues esas empresas tuvieron probablemente un montón de utilidades. Pues a la hora de hacer el reparto, imagínate que en lugar de 297,000, vayas a repartir 2,970,000, porque ese era el 2% de los 200 y tantos millones que obtuviste de utilidad. Claro, está exagerado, ¿no? Pero es un número. Entonces, cuando es una cantidad muy grande, pues la autoridad tiene un tope para decir cuánto corresponde a los trabajadores. Y si el 10% fuera una cantidad como esa, los millones, a la hora de hacer el reparto, te van a quedar cantidades estratosféricas para cada trabajo. Y eso igual afectará pues esos impuestos. La ley, o sea, te marca aquí cuál sería el monto límite. Entonces, si a ese trabajador que le puedes dar hasta 33,100, a la hora de hacer su cálculo le tocan 50,000, pues en estricto no se debe hacer. ¿Por qué me lo dice la ley? El monto de la PTU tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador. O el promedio, si el promedio había sido 17, 17, 17, y los 3 meses son 30, pues entonces le vas a dar el que más le favorece. Esos, aunque lo escrito pudiera corresponder. No es igual en la vida real, no me ha tocado ningún caso que aplique esto. Siempre la PTU es pequeña y es el importe, muchas veces, ni siquiera a veces de tu sueldo mensual. Es un poco menos. Pero bueno, sí puede ser que te dé más de partido, pero no más de 3 meses. Lo que les mostré ahí de las pérdidas para cuestiones fiscales, y se deducen aquí para cuestiones de la PTU, no se hará compensación de los años de pérdida por los años de ganancia. No puedo decir, bueno, ahorita tuve utilidad de 200,000, pero el año pasado perdí 100, así que 200 menos 100 solo voy a repartir 100. No se puede. O 200 menos 100, me quedan 100, esa es mi utilidad. Sobre eso, calculo el 10% y solo voy a repartir 10,000. Sí. La participación o la PTU a que se refiere este capítulo no se computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. Es decir, que como hace ratito les comentaba, a veces viene en el mismo recibo de nómina una opción donde viene reparto o PTU, reparto de utilidades, y el monto no forma parte del sueldo, está perfectamente identificado. ¿Por qué? Porque cuando te vayan a dar tu finiquito, el finiquito va sobre el sueldo, no el PTU forma parte del sueldo, porque entonces sería un monto. Entonces, a veces viene el mismo recibo en un renglón aparte, o a veces te lo dan como un recibo individual en una nómina extraordinaria de la PTU. Las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 38 y siguientes. Es decir, no se les puede quitar a los trabajadores, sino corresponde a quedarse. El derecho de los trabajadores en el PTU no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de la empresa. El que recibas PTU no te hace socio, no te hace dueño, no te hace ser una parte importante de la empresa. Sigue siendo un trabajador, pero te dan pues una especie de premio por haber trabajado arduamente el año que
que ya se terminó y por el cual, por el trabajo conjunto de todas las personas que están ahí, se logró obtener las utilidades. Porque les vendedores llegaron a sus metas, porque los de producción produjeron lo suficiente para vender, porque los de publicidad hicieron su chamba y invadieron todo, sacaron promociones, todos hicieron su chamba, todos hicieron su trabajo, todos pusieron de su parte y entonces se obtiene un resultado favorable y como recompensa, pues tú también tienes derecho a una partecita de esa actividad. ¿Correcto? ¿Qué otro? ¿Qué otro pendiente? Déjame reviso. Nos quedan más unos 10 minutos. Bueno, ya solo nos queda una clase. La última clase, pues ahorita se lo pongo. Sí, estos últimos 10 minutos lo voy a utilizar. Bueno, para la próxima clase va a quedar una última tarea pendiente. Aquí está. Está un poco relacionada con su proyecto. No sé si este bimestre les toca concluir el proyecto. Mayo, junio, o están empezando. No, creo que están empezando, ¿no? Mayo, junio y julio, agosto termina. Bueno, generalmente ustedes ya deben traer un proyecto con el que han estado trabajando desde cuatrimestres pasados. ¿Cierto o falso? Si lo tienen o no lo tienen. Hello, hello. Si lo tienen, perfecto. Entonces, se los muestro porque esto también es en equipo, pero para que lo vayan viendo. Y si hay dudas, pues la próxima clase me pueden preguntar. ¿Qué hay que hacer con base en esa empresa que ya tienen? Bueno, de acuerdo a la empresa, consultar, determinar las características fiscales de cada una de las empresas. Es decir, tengo que buscar en qué régimen fiscal voy a dar de alta esa empresa, si es persona moral, si es persona física, si ya tienen su nombre o razón o denominación social. Tenía unos alumnos que tenían una empresa que se llamaba La Fritanita. Entonces, régimen fiscal puede ser persona física, actividad empresarial puede ser persona moral, nombre, pues La Fritanita, actividad económica se dedica a la compraventa de esto, a la elaboración de esto, a la fabricación de qué. ¿Qué obligaciones fiscales de acuerdo a lo que elijas? Si dijiste que eres persona moral, pues tienes que revisar lo que llamamos de persona moral. Si estoy obligado a presentar mi declaración mensual, los pagos provisionales mensuales, mi declaración anual de ISR, si estoy obligado a mi declaración definitiva de IVA. Y esto lo pueden hacer como una especie de calendario. ¿A qué estoy obligado? Al pago provisional del impuesto sobre la renta. ¿Cuándo vence? Los días 17 de cada mes siguiente a la fecha que se termine el mes que corresponda. ¿Y cuáles serían los requisitos para la inscripción al SAT? Si necesito mi acta constitutiva, si necesito un representante legal, si necesito
Creo que hay un comprobante domiciliario, si necesito, creo que alguna otra cosa más. La identificación del representante legal. Y cómo quedaría la empresa en la clasificación de primas de riesgo. ¿Se acuerdan de eso? Si no, ahorita se los voy a mostrar. Y si tiene trabajadores, o si va a tener trabajadores, si tengo obligación del 3% sobre nómina, si estoy viendo cosas, pues si estoy obligado al impuesto celular, y si tengo trabajadores, pues al 3% sobre nómina. Eso es más bien, es una redacción que hay que hacer, un cálculo de sus impuestos, de sacar sus rentas, de sus ingresos, pero sí hay que investigar en qué rubro caerían de cada una de las empresas. No lo dudo que ya lo medio tengan, porque seguro que cuando vieron derecho fiscal, me imagino que habrán hecho algo similar. Pueden agarrar lo que ya tienen y agregarlo, complementar lo que no. ¿Okay? Así que chéquenlo la próxima clase y ya les preguntaré qué empresas son para irlos guiando sobre qué es lo que van a poner, dónde lo van a encontrar, dónde van a buscar y lo que necesitan investigar para. ¿Correcto? No está complicado, pero pues esta vez sí tengo que vincularlo con el proyecto que ustedes llevan. ¿Ustedes tienen un proyecto de consultoría entonces? ¿O de creación de empresa? Aquí dice consultoría. O sea que ustedes son unos contadores que le dan consultoría a otra empresa. ¿Ok? ¿Es así? O este sexto. Este semestre, no, este bimestre llevaron emprendedores. Todavía lo vamos a llevar, maestro. Pero sí la clase, sí el cuatri o el bimestre pasado sí llevaron algún proyecto, ¿no? Bueno, ya la próxima clase lo voy a interrogar para ver cuál empresa van a agarrar para poder hacer su ejercicio. Lógicamente, esta última tarea es para que está muy corto el tiempo para poder resolverla, por eso es equipo para quien haga una participación. Aunque no es mucho lo que tienen que hacer, pero cuando se quiere buscarle. Bueno, muy bien, nos quedan nada más 5 minutitos. ¿Qué otro pendiente nos queda? Creo que, bueno, entonces, ¿qué corresponde? Hacer el ejercicio de la PTU y, por favor, si tienen chance, chequen lo que va en la última tarea, porque la próxima clase vamos a trabajar sobre eso. Pónganse de acuerdo con qué empresa quieren trabajar, con la que ya tenían, un cuatro pasado, solo la necesitamos para tomar de base esa y hacer todo el análisis que si no, pues tendrán que inventar una nueva, que más, pero es un poco más engorroso. Si ya lo tienen, nada más es complicar cosas. O sea, ir viendo, pues ¿qué no nos dedicamos? Me acuerdo que la vez pasada había unas alumnas que tenían un negocio que se dedicaba a la renta de luces, de sonido, pantallas para karaoke y todo eso. Entonces, hacer el análisis sobre esa, como si esa empresa ya la fuera a dar de alta y que eso requiere.
Otros tenían eso que era de no me acuerdo si en pizzas. Creo que sí era una pizzería. Igual hacer el análisis, que se van a dar de alta, si es persona física o persona moral. Si es persona física, por ejemplo, de la pizzería se puede dar de alta como persona física y hasta tiene beneficios porque el primer año paga impuestos y tal. Entonces, justamente eso. Entiendo que es lo que me está. ¿Qué otro? Ya nada más nos faltan 2 minutos, ahora voy a tomar la captura un momento más para retirarnos hacia acá. Pues voy a aprovechar